Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Buen día, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva experiencia educativa en la clase de Español 1. Les saluda la maestra Cindy Reyes. Laboro en el Centro Educación Media Gubernamental Álvaro Contreras del municipio de Santa Rosa, en el departamento de Copán. Es un placer para mí hoy compartir con todos ustedes desde casa. Espero que estén muy motivados, trabajando en sus conocimientos de forma guiada y autónoma, porque les aseguro que esto les ayudará para continuar con todos sus sueños y lograr todas sus metas. El objetivo de esta clase es aplicar los procesos del habla a través de situaciones y ejemplificaciones de la vida diaria. Así que hoy comenzaremos a indagar un poco en algunas preguntas. Antes de pasar al tema, respondamos qué entendemos por producción lingüística. Veamos en casa, recordemos un poco de lo que hemos hablado en otras clases. Muy bien, si la respondieron. Ahora retomemos cuál es la función de los signos de producción lingüística. ¿Cuál será esa función que realizan? Vamos, recordemos un poco. Y la última pregunta que les tengo para hoy, ¿qué estudia la gramática? Veamos si todavía nosotros nos recordamos de estas clases que hemos recibido en línea o de las clases que han estado recibiendo a través de la televisión. Muy bien si todos lo hicieron o si revisaron en su cuaderno acerca de estos temas. Si no lo tenemos, veamos esta diapositiva a continuación, en donde podremos compartir estas respuestas. La primera pregunta que les hacía: ¿qué entendemos por producción lingüística? Producción lingüística nos dice que tiene tres elementos fundamentales. Primero, la construcción. ¿Qué será la construcción? Es aquello mediante la que el hablante o la persona que escribe selecciona los objetivos en la comunicación y crea propias propiedades y proposiciones que expresan los significados deseados. Esa sería la construcción, donde nosotros vamos construyendo. Luego pasamos a lo que es la transformación. La transformación se da mediante los significados. Se van codificando. Codificando quiere decir, nosotros vamos pensando y vamos formulando lo que queremos hablar. ¿Codificar qué? Las formas lingüísticas según la gramática de la lengua. Es decir, todas aquellas palabras, oraciones que nosotros queremos expresar. Y por último, el tercero, que es la ejecución. ¿Qué significa ejecución? Es decir, el mensaje se expresa de forma audible o visible y mediante el habla o la expresión escrita. Es decir, lo escuchamos o lo hablamos. Eso sería la primera pregunta, que es muy interesante. Luego nos decía la segunda pregunta sobre el signo lingüístico. ¿Qué entendemos? Es de suma importancia en el lenguaje oral y escrito, desde luego, ya que este permite darle coherencia a las ideas que se tiene y comprender mejor nuestra realidad. Es decir, que nosotros comprendemos a través del habla la realidad que vivimos, el lenguaje y las palabras que escuchamos de acuerdo al contexto. Nos dice que la comunicación es la base importante de la sociedad y eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que comunicarnos constantemente con todas las personas y que la expresión de sentimientos o nuestras ideas la realizamos a cada instante. Si estamos enojados, si estamos alegres, si estamos tristes, y debemos expresarlos a través de la comunicación. Y la última pregunta, ¿qué es la gramática? Que estamos relacionando todo este tema este día. La gramática es la parte de la lingüística que estudia el conjunto de normas y principios que rige una lengua. Así que cada lengua tiene su propia gramática y eso es muy importante. Cada lengua tiene sus propias normas que deben establecerse.
Eso es un recordatorio nada más de las clases anteriores. Así que les comento, jóvenes, entonces el tema de hoy son los elementos y las características del discurso oral. De ella hoy veremos la producción lingüística. Veamos un poco, ¿a qué nos referimos cuando decimos producción lingüística? ¿Qué será eso? Muy bien, el habla es una actividad que tiene su base en 3 procesos distintos. Conozcamos cuáles son esos 3 procesos. Hablar no es nada más articular palabras. Hablar requiere de 3 procesos muy importantes. Y el primer proceso se llama proceso cognitivo o motivacional. ¿A qué se refiere este proceso cognitivo o motivacional? Si nos vamos a la parte cognitiva, nos referimos a la parte de nuestro cerebro. Esto significa que en este proceso se utilizan combinaciones de signos que sirven para descifrar e interpretar correctamente los interlocutores. Nosotros vamos a ir pensando las frases, las combinaciones de las letras o los signos, como les llamamos en español, y que estos signos van a ser entendidos por o interpretados por los interlocutores. Ahora, el segundo proceso, después del primero, nos lleva al segundo. El segundo es el proceso lingüísticos y gramaticales. ¿Cuál es este proceso? Para comunicar lo que se desea es insuficiente, chicos. Es insuficiente utilizar nada más frases o palabras. Para comunicarnos se deben construir oraciones. Oraciones que posean significados basadas en las normas. El último proceso al cual nos conlleva el habla es el proceso comunicativo o instrumentales. ¿A qué se refiere este proceso? Nos dice que el habla es un instrumento de interacción social. La interacción lingüística se interpreta como un proceso comunicativo de implicaciones sociales. Es decir, nosotros nos comunicamos con muchas más personas. Ya ponemos en práctica el primer proceso, el segundo proceso, hasta llegar al último. Entonces, retomemos cuáles eran esos 3 procesos. El número 1, el proceso cognitivo o motivacional. El proceso número 2, el lingüístico o gramatical. Y el proceso número 3, el proceso comunicativo o instrumental. Son los 3 procesos del habla, pero muy bien, ya los conocimos. Pongamos un poco en práctica de estos procesos y es que vamos a dejar volar nuestra imaginación. Todos tenemos una imaginación grandiosa y solamente necesitamos despertarla un poquito. Yo voy a hacer unas preguntas y ustedes las van a responder en casa, aplicando los 3 procesos, pensando, luego formulando las oraciones y por último comunicándoselas, ya sea a su papá, a su mamá o a la persona que esté con ustedes. Número 1, preguntaré yo, ¿qué harían ustedes si tuvieran superpoderes? A ver, ¿qué haríamos? Muy bien, espero hayan aplicado los 3 procesos para responder esta pregunta. Segunda pregunta. Un día se despiertan y se convierten en un animal, en su animal favorito. ¿En qué animal se convertirían? Muy bien, a mí me encantaría convertirme en una hermosa mariposa. ¿A ustedes? Muy bien, ahora si le tocara viajar a cualquier parte del mundo, ¿a qué lugar viajarían? ¿Y por qué? Muy bien, me parece excelente, me encantaría viajar a Europa. A ustedes me imagino que a otros lugares. Ahora, ¿qué harían si gobernarían el mundo? ¿Se imaginan tener eso? Ese poder de poder gobernar el mundo. ¿Qué harían ustedes? Y les dejaré otras preguntas más para que ustedes las puedan responder. Me encanta que respondamos y seamos interactivos. Así debe ser. Por último, vamos a poner en práctica los conocimientos.
A ver, ha sido una clase muy excelente. Lo que hemos aprendido hoy no lo podemos olvidar y lo debemos de reforzar. Escribamos en su cuaderno entonces la siguiente asignación. Número 1. Vamos a explicar la frase: el habla es una actividad instrumental y de interacción social. ¿A qué se refiere? Apliquemos los 3 procesos y escribamos el significado que ustedes comprendieron. Y la número 2 es seleccionar en la televisión un programa en donde se vea una situación comunicativa. Puede ser un foro, un panel, un capítulo de una telenovela, una entrevista o cualquier otro programa. Deben observarlo y analizar los siguientes aspectos. Número 1, la situación comunicativa y el contexto en el que se produce. Número 2, el objetivo de la conversación. Número 3, el efecto del mensaje en los interlocutores. Número 4, el efecto que produce en el oyente. Chicos, me ha encantado esta clase con ustedes. Hoy ha sido un día de mucho aprendizaje para todos. Para todos nosotros, no dejemos de estudiar en casa y continuemos día a día preparándonos para poder tener un mejor futuro. No olvidemos siempre tomar todas las medidas de bioseguridad si salen de casa. Usar la mascarilla, usar gel, usar el distanciamiento social sobre todo. Y aplicar todas las medidas que en casa ustedes tengan. Se despide de ustedes su maestra Cindy Reyes. Nos vemos en otra clase.